¿Cómo aumenta un 14,25 las ventas? Pues mira, todas las páginas son iguales, todos los e-commerce son iguales, no contamos ninguna historia, no enamoramos al visitante. Despidieron a todo el equipo de desarrollo y de diseño en el mismo día. Tener el valor de poder defender mi marca y defender mis tiempos y defender mi compromiso con el cliente es algo que no cambio yo por nada. Todo el mundo quiere pagar muy poco y obtener muchos resultados. Yo he tenido clientes a los que he tenido que poner en su sitio. Mi tiempo no vale menos que el tuyo. La calidad humana es muy importante. Creo que es lo más importante para trabajar con gente, para trabajar con clientes. Bueno, a ser freelance nadie te enseña, ¿no? ¿Sabes? Me inspira mucho la gente feliz, la verdad. Siempre la gente habla de los fracasos para decirte, fracasé, pero mira, ahora lo estoy petando. Lo que más he aprendido con mi carrera profesional es a fluir. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Hoy tengo conmigo a Jaime Sánchez. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, caballero? Aquí estamos. Muchísimas gracias por darnos esta horita de tu tiempo. Nada, no pasa nada. Aquí el tiempo nunca nadie tiene tiempo, pero hay que sacar tiempo de donde no lo hay, ¿sabes? Está muy mal eso de no me da la vida. Tal cual. Yo la verdad es que me estoy dando cuenta con el tiempo que el podcast me está sirviendo para hacer networking digital, forzarme, ¿sabes? A conocer gente nueva, gente que a lo mejor nunca hubiese conectado con ella y sacar esta horita así a la semana para grabar, para charlar un rato con la gente, pues también es divertido y también, bueno, vas conociendo especímenes de todo tipo. No, desde luego. Además tienes un catálogo de especímenes muy interesante en tu canal, desde luego. Bueno, hoy tengo que decir que está recomendado por Swan, que nos dijo, habla con él, líalo, tráelo por aquí, entonces vamos allá. Swan mentor, sí, una barbaridad. Lo que se puede aprender, ya hablaremos de él, que es fantástico. Genial. Jaime, Cuéntame. ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues mira, he llegado hasta aquí precisamente a través de Swan, ¿vale? Porque estaba en un momento, bueno, yo soy freelance, autónomo, todo eso, ¿vale? Todo la navaja suiza. Entonces, bueno, llegué a un momento, pues este año o el año pasado llegué a un momento que no sabía muy bien, estaba un poquito atascado porque llevaba 10 años como freelance. Y bueno, necesitaba alguna palanca y de forma como muy natural entré en el círculo de Swan, de Jorge, de Rafa, que también las he entrevistado hace tiempo. Y bueno, empecé a seguirles, empecé a ver lo que hacían, empecé a ver las mentorías de Swan, me apunté a también como una especie de mentoría común y terminé en una mentoría 1-1 con él. Pensando que no me podía ayudar mucho, porque yo pensaba 10 años como freelance, pues bueno, ya lo debo tener casi todo aprendido. Y precisamente en aquellos puntos en los que yo le dije a Swan, ay, es que está todo controlado en ese aspecto, ¿sabes? Son los puntos más débiles en los que más hemos trabajado o en los que más tengo carencias, me he dado cuenta, ¿sabes? No es que... Pero todo como de forma muy orgánica. Entonces así, una cosa a la otra, hemos acabado así. Más o menos he acabado aquí, porque soy freelance. He trabajado por cuenta ajena también muchos años. En total llevo casi 20 años currando, de una forma o de otra. Vamos, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, en desarrollo web, en programación y nada, pues así va la cosa, poquito a poco. Bien, es decir, hoy, antes de empezar la entrevista, la estoy preparando así un poquito, ¿no? Viendo quién eres y demás. Y voy a leer literalmente de tu LinkedIn. Microtiendas de Spotify para aumentar las ventas un 14,25% en 3-6 meses. Me llamó la atención que fuera 0,25, ¿no? Es decir, normalmente la gente diría, bueno, un 15%. ¿Cómo haces esto, Jaime? ¿Cómo hago qué? ¿Migrar? ¿Aumentar? No, aumentar las ventas.
Migrar supongo que será lo más sencillo del proceso. Migrar, sí, bueno, hay también mucha fauna de e-commerce. ¿Cómo aumenta un 14,25 las ventas? Pues mira, ando entre un 14,25 y un 14,50. En realidad no lo tengo medido, ¿vale? Pero un 14,25 llama la atención y véase ahora mismo que me acabas de preguntar concretamente por eso, ¿sabes? Un 15% es lo que te ofrecen de descuento en los yogures y en la ropa, ¿no? Un 14,25, pues muy poca gente te ofrece un tanto por ciento. Sí, al final el objetivo es aumentar las ventas, tener un e-commerce que funcione mucho mejor, que atraiga mucho mejor, que retenga, que llame la atención, que transmita. Son muchas cosas que creo que se nos han ido olvidando con el tiempo, ¿vale? Cuando hemos ido haciendo tanto webs corporativas, propias, personales, portfolios, e-commerce, se nos ha ido olvidando con el tiempo ciertos valores que teníamos que imprimir o dejar en esas páginas, en nuestra huella digital, y que ahora mismo creo que nos está pasando un poco de factura. Entonces, al final, todas las páginas son iguales, todos los e-commerce son iguales, no contamos ninguna historia, no enamoramos al visitante. Eh, y el visitante se va porque está cansado de que todo sea siempre lo mismo. Entonces, mi propuesta inicial en la que estoy ahora mismo trabajando, en la que me quiero enfocar, es en traer tiendas a Shopify que tiene una usabilidad y tiene, bueno, pues se puede hacer muchísimas cosas, muchísimas configuraciones adicionales, tiene unos tiempos de carga maravillosos, que ahora mismo Google nos está penalizando mucho por esto. Y trabajar un poco todo lo que es la marca, todo lo que es el producto, todo lo que es lo que hace diferente a tu propuesta de valor para que el cliente se quede, ¿vale? Para aumentar las visitas y que las visitas les guste tu producto, diferenciarte. Entonces, al final, si lo trabajas bien, si lo trabajas con datos, si miras los analytics de antes, después, el Search Console, si conoces al público del e-commerce de tu cliente, al final puedes conseguir aumentar las ventas un 14,25 o más, ¿sabes? Pero bueno, la cantidad está un poco para que la gente le entre Lo ha la conseguido. curiosidad, ¿no? Lo ha conseguido. Entonces es un poco eso. Al final eh, es una propuesta de valor mucho más grande, pero LinkedIn te limita a muy poquitos caracteres. Entonces tengo una pelea muy grande con ese tema. Vale. Pues venga, yo te doy más caracteres. Aparte de esto, ¿qué más haces? Pues mira, aparte de esto, la verdad que hago un poco de todo. Esto es lo típico de cuéntame qué problema tienes y te doy varias soluciones, ¿sabes? O si no las tengo yo directamente, te recomiendo gente que te pueda ayudar. Al final, toda la gente que contacta conmigo encuentra formas de escalar o de solucionar lo que más les inquieta en ese momento que contactan conmigo. Em, Hago webs corporativas, pues landings, todo el espectro que pueda abarcar Internet, ¿vale? He hecho casi de todo, lo que pasa que ahora sí que me gusta mucho trabajar con los clientes cuando tienen una propuesta interesante de valor, cuando tienen una marca que tiene algo que les diferencia, cuando tienen un producto pues, que puede destacar en la competencia, ¿sabes? Porque la verdad que he hecho muchos e-commerce muy genéricos y al final es muy complicado. Si no tienen nada, si no tienen algo por lo que quieren luchar, es muy complicado sacarles partido, ¿sabes? Salvo que sea un producto único, de producción propia, que por ahí tienes mucho de dónde tirar del hilo, pero si no, el comprador de precios, que es Google, con Amazon, ahí la competencia es que está muy reñida. Entonces, sí que he hecho varios e-commerce de ese tipo durante todos estos años, pero la mayoría, la verdad, que se han ido quedando. Em, Hace años la gente pensaba que con un e-commerce, esto típico, ¿no? Con una web ya lo tenías todo hecho, em, y querían una web y ya pensaban en qué posición voy a salir en Google o cuándo voy a tener visitas o cuándo van a contactar conmigo. Bueno, pues eso poco a poco la gente ha ido cambiando de mentalidad y ya es un poco
bueno, ya saben que tienen que invertir, que tienen que hacer una campaña, que tienen que hacer posicionamiento, que tienen que trabajar las redes sociales para copar todas las posiciones de Google en resultados de búsqueda. Han ido adquiriendo cierta formación, ¿no? Saben que con una web no está todo hecho, pero ahora yo creo que lo que más también se están dando cuenta es de que hay que trabajar la imagen de marca, lo que te diferencia y saber cómo diferenciarte, ¿sabes? Entender un Sí, sí. poquito cómo diferenciarte porque si no caes en el aspa de cierre y la gente se va. La gente se va de tu página web en cuanto entra. Como ejemplo, mi página web, ¿vale? Mi página web ha pasado por todos los procesos porque he tenido páginas desde Flash 5, cuando se hacía Flash, que eso es como muy antiguo, seguramente que la gente no sabrá ni lo que es, hasta HTML, no sé qué, no sé cuánto, pero sí que mi identidad ha ido evolucionando y ahora, por ejemplo, mi página web es el espacio, ¿sabes? Soy muy fan del espacio, de las películas, bueno, Interestelar o Contact son mis películas de cabecera. Eh, Tengo aquí un sistema de planetas tatuado también, ¿sabes? Es todo como... Entonces, bueno, todo el storytelling de mi web ahora mismo va sobre el espacio. Al final soy un propulsor de proyectos, no un impulsor, ¿vale? Porque el impulsor te impulsa y te suelta. Yo propulso y mantengo la propulsión durante todo el tiempo que tú quieras que tu negocio crezca. Pero claro, tienes que accionar ciertas cosas. Tienes que accionar, eh, pues lo que comentábamos, ¿no? Campañas de ads o de meta o de posicionamiento en Instagram. Bueno, hay muchas palancas para que tu negocio pueda ir creciendo. Tienes que saber que hay que articular todo eso, ¿no? Para que la propulsión funcione. Vale. Y me decías que llevabas 10 años como freelance, ¿no? Como autónomo, como... ¿Qué diferencia hay entre freelance y autónomo? Esta se le dice a Swan también. Eh, no No, lo sé. a Swan le dije, ¿cuál es la diferencia entre emprendedor y freelance? Creo que fue. Creo que fue así. ¿Para ti qué diferencia hay entre un freelance y un emprendedor? A ver, para mí un freelance es el que está aquí currando con los clientes. El autónomo es el que tiene que pagar los impuestos, ¿sabes? Es como, son como diferentes chaquetas del Es mismo el trabajo. momentum, ¿no? Es el momentum. Eso. Y el emprendedor, pues es también otra chaqueta, es el que está ahí en LinkedIn, el que contacta, el que al final lo puedes llamar como quieras. Me ha Freelance, gustado esa definición. la palabra freelance está bien porque, bueno, tiene que ver con la libertad, ¿no? Y al final, bueno, autónomo es como más aburrido. Y emprendedor, aquí yo creo que los freelance estamos emprendiendo continuamente, aunque tengas un nicho muy cerrado o ya estés, bueno, que tengas el trabajo muy automatizado, pero creo que el freelance estamos un poco lejos de eso. En general, para bien o para mal, ¿eh? Hay gente que le asustan esas cosas y hay gente que tiene que empezar todos los meses. Yo soy de los de empezar todos los meses. Vale, ¿y por qué das el salto hace 10 años a hacerte autónomo, freelance? Pues mira, hace 10 años tenía en mente hacerme autónomo, freelance. Tenía varios clientes fuera del trabajo. Yo estaba como director tecnológico en una empresa de marketing. Tenía, bueno, que tenía como a 4 chicos en el equipo que gestionaba. Luego había un equipo de diseño con el que trabajábamos juntos, que también había otros 3 chicos. Bueno, teníamos un equipo muy majo. Pero yo ya tenía algunos clientes fuera, ¿vale? Porque así como que te comentan, como que también haces cosas gratis porque te gusta, porque también vas ahí, no sé qué, guau, pues venga, que te lo hago, no pasa nada, te cobro pues, una mierda porque al final quieres hacerlo. Bueno, vas ahí también haciendo cosas. Entonces yo siempre estaba ahí con la eterna duda de, bueno, pues me lanzo a ser freelance, no sé muy bien si puedo contar con toda esta gente con la que trabajo fuera del trabajo, pero llegó un día en mi agencia, en la agencia en la que estaba, que no es mía, no era mía, gracias a Dios, en el que nos despidieron a todos. Despidieron a todo el equipo de desarrollo y de diseño
En el mismo día, vamos, nos metieron en un despacho, nos dijeron que era el departamento menos productivo. Al final esta empresa pertenecía a otra empresa de capital riesgo y los números no salían. Entonces, bueno, pues se quedaron con los departamentos de SEO, de analítica, de SEM, los típicos departamentos de marketing. Y claro, cuando te despiden así de un día para otro, dices, ostras, eh, pues vaya tela, ¿no? Eh, ¿Qué hago ahora? Cuando pasa el shock inicial, que al final es de pocas horas, porque no te lo puedes permitir que dure mucho más, decides, pues miras un poco el entorno, decides, me surgieron varias oportunidades, así como con más gente que habían despedido, ¿sabes? Como de ponerme con ellos o de montar algo con ellos, tal. Y al final aposté un poco por mi marca personal, porque al final al que más le gusta cómo hago las cosas es a mí mismo. Y entonces eso es muy importante. Tener el valor de poder defender mi marca y defender mis tiempos y defender mi compromiso con el cliente es algo que no cambio yo por nada. Sí que es verdad que cuando estás en una agencia hay veces que no se cumplen los tiempos, hay veces que no se cumplen los objetivos del proyecto por muchos filtros que hay entre tú y el cliente, ¿vale? Y eso es una faena de cara al cliente. ¿Vale? Y a mí esas situaciones no me gustaban mucho. Entonces, al ser ahora freelance y poder defender mis proyectos, poder entregarlos en tiempo, poder tener a los clientes felices, la verdad que ha sido la decisión más acertada que he tomado en ese momento. Entonces decidí ponerme por libre. Sí que es verdad que la agencia en la que estaba tenía bastantes clientes y bueno, como que me mantuvieron un poco en plantilla de forma externa, ¿vale? O sea que casi que el primer año fui viviendo un poco de esos clientes mientras iba buscando más, tuve ese respaldo, porque claro, no, una agencia no puede dejar todos los proyectos que tiene vivos de un día para otro, entonces bueno, me mantuvieron el email, de hecho tengo el email todavía, me mantuvieron de vez en Pero sin cuando. embargo sí que pueden despedir de un día para otro, ¿no? Es decir, no pueden mantener, pero... Sí, bueno, la verdad que es que no tengo ningún tipo de rencor. Al final las reglas de la vida No, o, no. o del trabajo, ¿sabes? Tampoco, eh, tampoco A tenemos. veces, a veces pensamos que algo que nos pasa es un mal, ¿no? Enmascarado, ¿no? En ese momento y con el tiempo ves pues que a lo mejor no hubieses llegado a lo que eres ahora si no hubiese pasado eso, ¿no? Totalmente. Al final, todas las decisiones, bueno, esto lo dirá todo el mundo, todas las decisiones, es que es así, todas las decisiones que he tomado me han llevado hasta aquí. Pero es verdad que yo en mi carrera o en mi recorrido como programador en diferentes empresas, he estado en muchas porque he pasado por la fiebre esta un poco del .com y de la contratación. Bueno, he pasado por procesos de contratación increíbles, ¿sabes? Entrevistas en estaciones de autobús, entrevistas en coches, contratación por lotes, en plan de, oye, ponme con tus compañeros que esté cerca de ti, que os queremos contratar a los cuatro. Eh, Cosas tremendas. Yo he estado en un año en 4 trabajos diferentes, no te digo más, ¿sabes? Al final, la curva de aprendizaje al principio es como muy grande y tienes que saber elegir muy bien, pero todas las decisiones sí que me han traído a la capacidad de poder ser freelance ahora, incluso trabajos que he tenido un poco más aburridos, pero yo pensaba, bueno, eso está muy bien para aprender, para el currículum, para encontrar algo mejor más adelante. Y al final, efectivamente, el despido, bueno, pues es un poco shock en el momento, pero la verdad que estoy muy agradecido porque luego he podido tener mis tiempos como freelance, ¿sabes? Y como freelance es como mejor me encuentro para gestionar mi tiempo y para gestionar mi vida. La posibilidad de ser freelance me ha salvado la vida varias veces por diferentes circunstancias personales que he tenido que estar presente con mi familia y tener la capacidad de gestionar mi tiempo y mi presencialidad con ellos eh, es lo más grande que tengo y que he tenido, ¿sabes? O sea, que es que estoy súper agradecido a eso, aparte de poder elegir mis clientes y todo eso, pero eso es como lo que dicen todos, pero a mí personalmente me ha salvado la vida varias veces, ¿sabes? Porque hubiese tenido que Sí, dejar el sí. trabajo, hubiese estado mal mentalmente, hubiese estado, pero fíjate, en los momentos en los que peor estás, te refugias en el trabajo, trabajas más porque te gusta, bueno, pues es como un escudo también.
es interesante. Tal cual. Mira, te quería hacer una pregunta. Cuando empezaste a hablar, ¿no? Que habías elegido ir para tu marca personal y demás, ¿no? Porque, bueno, era lo que más confiabas eras tú en tú mismo, obviamente, ¿vale? Pero a veces hay veces que no se cumplen entregas o que un proyecto no va bien, tal y cual. ¿Cómo gestionas esto no va bien? Porque ahora lo que queda mal no es el nombre de una agencia, no es el nombre de una empresa X cárnica, sino que eres tú. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas esa posible ansiedad incluso, ¿no? De, hostia, voy a quedar mal por esto o tengo que dar mal por esto porque hay que hacerlo así para tal, ¿sabes? No sé cómo... Claro, fíjate, ansiedad nunca he tenido. Con los años he aprendido a no tener ansiedad por el trabajo, que está muy bien. Em, Porque al final no estamos operando a vida o muerte, ¿sabes? Estamos haciendo, en mi caso, un proyecto web eh, que tiene vuelta atrás, ¿vale? Y si te equivocas, si tienes que pedir perdón o tienes que devolver el dinero por cualquier motivo que nunca me ha pasado, se devuelve. Sí, bueno, me ha pasado una vez con un cliente con el que en la fase inicial no llegué a ningún entendimiento eh, y le dije, mira, lo mejor es que te devuelva el adelanto y que continuemos, ¿sabes? Porque no vamos a conseguir avanzar. Se gestiona con sinceridad siempre, sin intentar forzar las cosas. Sí que es verdad que tienes que intentar seleccionar bien a tu cliente e intentar dejarlo todo muy claro, ¿vale? Que todas las fases del proyecto estén siempre muy claras. Entonces, más o menos, todo va fluyendo de forma orgánica. Te encuentras con pocos puntos de ruptura. Pero si los puntos de ruptura llegasen, pues como te comento, hablando muy claro y diciendo, mira, si quieres, te devuelvo el adelanto, te devuelvo, que me ha pasado una vez solo, y en otras, creo que en dos ocasiones más, bueno, llegó el proyecto a su fin y fui yo, por ejemplo, que le dije al cliente que ya no quería seguir trabajando, que no íbamos a continuar trabajando juntos, ¿sabes? Porque Sí. me había costado mucho establecer comunicación, llegar a puntos comunes o habían sido continuos cambios de cambios. Entonces, al final, la relación entre el cliente y el profesional queda muy prostituida, entre comillas, ¿vale? Porque la destrozan. Un proyecto, al final, un proyecto, a mí me gusta cuando van rápido, cuando hay buen feedback, cuando hay buena comunicación, cuando te metes, cuando te pones en la piel del cliente, le entiendes. Pero Sí. si el proyecto de repente el cliente desaparece un mes, 2 meses, vuelve, quiere retomarlo, la intensidad se va perdiendo. Se puede hacer también, ¿eh? Yo llevo ahora mismo con un proyecto un año que casi lo vamos a estrenar ahora. Un e-commerce súper chulo, pero bueno, por las circunstancias personales tienes que ir adaptándote a ese cliente. Rimos, claro. Pero bien, bien. No hay ansiedad, ¿eh? Mejor. Por el trabajo, por el momento no. Genial. Vale, ¿y cómo llega ese cliente a ti? Si lo vas a buscar, llegan de forma orgánica. ¿Cuáles son las palancas que sueles mover para llegar a esos clientes? Pues mira, esto de ser freelance y de los clientes, yo lo comparo un poco como ser actor, ¿vale? Me veo como muy identificado en ese gremio. Los actores siempre dicen que, claro, y es verdad, de repente están como muy de moda, luego no les llaman, o al mes siguiente no saben si van a hacer una película, una serie, si les va a llamar a alguien, si van a tener trabajo o no. Pues yo he pensado muchas veces en eso y digo, pues que es muy parecido, porque al final tienes tu cartera de clientes recurrentes que mensualmente vas trabajando con ellos, ¿vale? Pero los proyectos grandes tienen que ir entrando. Entonces yo llevo estos 10 años siempre pensando, uff, dentro de 2 meses no sé qué va a pasar, no sé qué... Pero intento olvidarme y decir, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. No hay de qué preocuparse. Entonces de forma como muy escalonada, a veces demasiado agolpada, han ido llegando los proyectos en estos años. A través de, mira, he tenido mucha suerte a través de la plataforma Malt.
que no sé si se puede, me imagino que no hay Sí. problema. A través de la plataforma Malt he hecho muchos proyectos y funcionan maravillosamente y, y ha sido como mi base durante bastantes años, ¿vale? Luego, en el momento que haces un proyecto bien y el cliente se queda contento, también un poco te va recomendando aquí y allí. Y también de esa forma se consiguen bastantes clientes. A lo mejor fíjate, el 40% de mis clientes vienen de recomendaciones. A través de LinkedIn a lo mejor llegan pues otros 30% por ahí y el resto a través de Malt. A través de Malt tengo una entrada, aunque ha bajado un poco, pero sí que los proyectos cada vez están como mejor validados y son como más grandes. Entonces, bueno, en el momento que te pones, yo al final solamente puedo llevar de desarrollo 2 proyectos grandes o 3 simultáneos, ¿sabes? Independientemente de los que tenga recurrentes, porque, bueno, quiero ofrecer una buena calidad, entonces no le puedo decir que sí a todas las cosas que me entran. No, claro, obviamente. No, incluso a veces no, aparece el pastel jugoso de 20, 160 horas con nosotros, pero bueno, se va un poco en contra, ¿no? ¿no? La balanza de free o no free, ¿no? Y al final a veces es un falso autónomo, ¿no? Enmascarado en toda regla. Sí, 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 pero es que hay pocas empresas que te ofrezcan, por lo menos aquí en España, hay pocas empresas que te ofrezcan ese tipo de soluciones valorando lo que tú puedes aportar en una empresa, ¿vale? Porque al final, bueno, pues todo el mundo quiere pagar muy poco y obtener muchos resultados. Mucho. Por ejemplo, a nivel de empresa que te puede llegar a contratar, yo solamente he trabajado con una empresa que sí que me contrató durante 6 meses, casi el 90% de mi tiempo, era para lograr unos objetivos concretos. Al final los conseguimos, pero sí que estuve, bueno, pues casi todo mi tiempo en ese momento podía destinarlo y, bueno, una especie de falso autónomo me permitieron mantener mi clientela normal, pero sí que... Pero bueno, era un caso de una empresa extranjera, no era una empresa española, entonces con las empresas Sí. españolas mmm, es complicado llegar a ese punto. Ni siquiera entienden, yo por ejemplo a algunos de mis clientes les estoy educando en lo importante que es tener a un profesional que te dé respuestas rápidas cuando tienes algún problema, ¿sabes? Sí. Yo tengo un poco tengo un poco de problema con los emails sin leer, con el WhatsApp sin responder. Eso es un problema para mí y es una ventaja para mis clientes. Entonces, bueno, al final casi siempre respondo en plazo y mis clientes, tengo una escala, ¿no? De clientes contentos, felices y muy felices. Intento que todos estén entre esas categorías. Entonces, para llegar a esos clientes tienes que responder pronto, tienes que dar soluciones, tienes que adaptarte, tienes que estar disponible y eso requiere un know-how, un conocimiento, requiere un expertise, requiere muchas cosas que también hay que tener en cuenta cuando tienes un soporte, por ejemplo, ¿sabes? Sí, tal cual. A mí me da toque también, ¿eh? Es decir, yo no soy capaz de... Sí, a veces dejo algunos sin leer para después mirarlo, que a lo mejor es incluso cosas mías internas, y me da un tic ahí en plan, hostia, que quiero que esté leído, ¿sabes? Es decir, Eso es malo, ¿eh? Eso va en contra nuestra. sí, pero bueno, es decir, hay que saber. Eso va en contra nuestra. Eso es como eso. Virtudes y defectos. Pues es que esto es una virtud y es un defecto. No, tal cual. Sobre todo que a veces yo espero que me contesten con la misma brevedad que yo contesto. A ver, obviamente con un margen de tal, pero no pasa y es en plan, joder, pero si te manda el correo hace 2 días, ¿cómo no lo has visto? Es imposible. Y en cuanto se te juntan 4 casos de esos o 5 en el que estás esperando respuestas y la gente pasan semanas y yo ya le vi unos rebotes, digo, maldita sociedad, maldita gente. Sobre todo que muchas veces, es decir, ellos también obviamente tienen su cola de prioridades, ¿no? Y cuando llegan al momento que lo tuyo llega arriba en la cola de prioridades, es en plan, lo quieren para allá y es en plan, llevo esperando 2 semanas la contestación del correo, del Slack o del WhatsApp. Yo hace 2 semanas ya quería tenerlo
planificado para llegar estas 2 semanas tranquilo, con calma, ¿no? No para que ahora me digas para mañana, cuando... Pero bueno. Claro, pero ahí también está en valor, eh, que también es complicado, pero es importante el valor que tú te das de cara al cliente, ¿sabes? Sí, Yo he sí. tenido clientes a los que les he tenido que poner en su sitio varias veces, de forma muy educada, pero claro, no, mi tiempo no vale menos que el tuyo. Eh, Claro. entonces es muy importante hacerse valer y bien, al final con los clientes con los que más he tenido ese tipo de roces, al final han sido clientes recurrentes porque han agradecido un poco y fuera como tan estricto, ¿no? Sí, sí. Porque si te vienen con el lo necesito ya, bueno, pues si tú puedes, se lo haces, por supuesto. Ojalá se pudiera hacer todo ya, pero si nos hemos pasado unos márgenes, pues yo creo que hablar las cosas e intentar Tal hacerte cual. valer un poco. Tal cual. ¿Cómo impacta la IA en este momento tan raro que nos encontramos con tu actual momento de freelance? Es decir, el freelance de hace 10 años con el freelance de ahora, ¿nota la IA, no la nota, trabaja con ella, no trabaja? ¿Qué has notado? Pues mira, la IA sirve muy bien como secretaria o secretario, ¿vale? Para ayudarte. Ya he recibido varios inputs de que dentro de poco la IA ya va a hacer las páginas web, si va a hacer los e-commerce, si va a hacer... Tienes que tener cuidado y pensar... yo creo que no voy a estar vivo para ver el mismo resultado que puede hacer alguien que lo hace con cariño, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que hay mucha gente que está centrada en la IA y yo estoy un poco en contra. Por ejemplo, el tema de los copies, de los textos, fíjate, es un tema que yo siempre he luchado mucho con mis clientes para que trabajen muy bien eso, para diferenciarse con sus textos, con su comunicación. Es una cosa que de repente con la IA era como que todo el mundo tenía, wow, ya no necesitamos más copies, nunca más, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que la gente ya se está relajando un poco y, por ejemplo, con los copies hace falta una persona que entienda tu negocio y te haga una redacción y te haga una redacción de los productos, de quién eres, de dónde vas, que hable con el cliente, que lo entienda bien y eso no lo hace una IA, ¿vale? Porque una IA no sabe entenderte. Tú a una IA le puedes preguntar, pero no sabe encontrar tu ADN. Yo con mis últimos clientes, una parte muy importante del trabajo que hago con ellos es hacer una entrevista o dos y pasarles una documentación que me tienen que rellenar con un montón de preguntas para hablar de su marca, de la historia de su marca, de por qué están aquí, de que me cuenten todo lo que les ha llevado a impulsarla o a defenderla y al final encontramos cosas muy interesantes. Sí que con la IA, pues claro, tengo una IA para ver las reuniones, me saque resúmenes y poder trabajar con ello y luego poder trabajar los textos. Es como una secretaria que me ayuda, pero al final todo eso que saca el cliente de dentro tiene que ser en Es una necesario. relación humana para poder encontrarlo, porque lo importante es llegar hasta donde esa persona no sabe que puede hurgar. Y se pueden encontrar cosas muy chulas en esa comunicación. Y es un poco en lo que baso mis proyectos ahora, sobre todo en esa parte inicial, ¿vale? En ese arranque, en esa forma de intentar diferenciarte de la competencia, de encontrar tus raíces, tu propuesta. Tal cual. Porque Porque tú has tenido o tienes empleados en estos 10 años. no, he colaborado alguna vez con proyectos que a lo mejor se me quedaban grandes en cuestión de tecnología o en cuestión de tiempos, ¿vale? Tengo como varias personas a las que les puedo pasar proyectos, pero vamos, se los paso Sí. limpiamente. Le digo al cliente, mira, ponte en contacto con esta persona que seguramente que te puede ayudar, ¿vale? En ningún momento he establecido una estructura jerárquica como Sí, sí. freelance ni como empleado. Sí que debería de empezar a planteármelo para poder aceptar más proyectos, pero también es verdad que tengo que encontrar una metodología para tener gente trabajando conmigo y poder ofrecer un poco lo que yo quiero ofrecer al cliente, que esa persona lo entienda y al final es también un trabajo en sí mismo. No, incluso
un poco, ¿no? Con lo que hablábamos antes, ¿no? Ese cómo soy, cómo yo transmito, cómo yo hago, cómo yo tal. Eso, las personas que trabajen contigo tienen que ser unos mini clones tuyos, ¿no? Porque si ellos no contestan a un correo en 2 semanas, sí, le están haciendo lo que Jaime nunca haría, ¿sabes? Entonces... ¿sabes? Y no, eso me vuelvo loco. Es que al final que no es que yo me considere, pero que al final la calidad humana es muy importante. Creo que es lo más importante para trabajar, para trabajar con gente, para trabajar con clientes, ¿sabes? Al Bueno, final eso creo que es lo que... eso creo que se percibe o que es muy complicado de encontrar o de... Entonces al final, bueno, pues hay proyectos... Yo he hecho proyectos por ayudar a personas porque las he visto así un poco sin cobrar nada y sin ningún tipo de esperar nada, pero porque, bueno, porque humanamente intentas empatizar con la gente. sí. Humanamente es una palabra muy grande, pero bueno, intentas empatizar con la gente e intentas decir, vaya, pues vaya faena en la que están, ¿no? Vaya no sé qué. También intentas empatizar con tus clientes, intentas, joder, pues si me está llamando a las 9 de la noche, seguro que es porque necesita algo, no le puedo no coger el teléfono, porque yo no llamaría a Sí, las sí. 9 de la noche si no necesito algo. Si fuera súper urgente, claro. Claro, Claro, entonces, claro. bueno, a lo mejor si el cliente no es súper urgente, pues a la quinta llamada ya no le coges, pero bueno, las primeras a lo mejor sí que es súper urgente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces creo que la empatía es una herramienta muy importante y la humanidad, aunque la humanidad es como súper grande, ¿no? La humanidad. Pero Tal cual. Vale, me gustaría hacer un pequeño doble clic en lo que hablamos al principio, ¿no? Me comentabas que cuando fuiste con Swan, eh, considerabas que las fortalezas que tenías al final eran lo que más había que mejorar, ¿no? Cuéntame un poco cómo era Jaime antes de ir a junto a Swan y cómo es Jaime ahora, entonces. pues Sí, mira, ¿qué te ayudó? con la mentoría sí que me di cuenta de muchas cosas sí que me cuestioné muchas cosas. Em, Aparte de mejorar algunos de los procesos que yo tenía como empezando, ¿vale? Porque al final me di cuenta que no estaba tan mal encaminado en algunas cosas y sí que, bueno, a través de la mentoría como que rematé, pero sí que me hizo cuestionarme muchas cosas, sobre todo en mi forma de comunicarme con los clientes y en la forma de estructurar mi comunicación, en la forma de estructurar las llamadas, de estructurar las reuniones, la toma de requisitos, ¿vale? Intentar ser un poquito más estructurado, precisamente. Tener un orden, ¿vale? Al final, bueno, hay una serie de claves ahí que se aprenden en la mentoría que hay que tener en cuenta, pero sí que pasé por ser una persona, como intentar ser una persona, porque soy bastante rebelde. Me cuesta bastante aplicar cambios que no tengo del todo interiorizados. Entonces sí que intenté pasar por ser una persona como muy estructurada en las reuniones, muy sin llegar a conseguirlo, porque no llegué a conseguirlo del todo, a preocuparme de eso, decir, ostras, es que tengo que ser muy organizado, tengo que llevar al cliente, tengo que... Y ahora soy un término medio, ¿vale? Intento aplicar un poco una estructura, pero intento también ser yo, intentar improvisar, porque creo que al final para conocer al cliente bien tienes que entrar en profundidad, en no solamente encontrar el problema que tiene o el problema profundo, sino que te cuente muchos problemas que están formando ese dolor profundo, ¿sabes? Para intentar empatizar con él más, porque si a mí me dice, pues sí, dolor profundo, pues que no consigo ventas porque mi página no carga, o no sé qué, o cualquier cosa que se me pueda ocurrir, pero seguramente que hay otras muchas cosas o muchos motivos eh, que le están impidiendo, aparte de eso, que le están impidiendo que su página funcione bien o su e-commerce. Entonces, bueno, escucharle y darle comba, al final son reuniones un poco largas en las cuales pierdes un poco la estructura, pero bueno,
de toda la reunión y de toda la información haces un mapa mental y luego suelo sacar buenas conclusiones y suelo entender bien la necesidad que tiene el cliente, ¿sabes? Sobre todo esa parte de mi comunicación, no ser tan emocional y ser un poquito más estructurado. Vale. Que, como verás, me pongo a hablar y aunque no tengo mucho don de palabra, pero me pongo a hablar y me pierdo. Vale. Entonces, con las mentorías conseguiste más o menos cambiar eso. Con la mentoría sí conseguí darme cuenta de bastantes cosas y de formarme un poquillo. Más que nada, porque también después de 10 años pensé que me merecía una oportunidad de, bueno, a ser freelance nadie te enseña, ¿no? Sí. Pues que me merecía una persona que me dijese cómo estaba haciendo las cosas, si la estaba haciendo bien, si la estaba haciendo mal, qué podía mejorar. Y la verdad que fue una decisión muy... Un one-to-one que te haría tu manager en una gran corporate para autónomo, ¿no? Es decir, hostia, ¿cómo me ves? ¿Cómo lo he hecho? Eso es, sí, sí. ¿Cómo ves estos procesos? ¿Cómo ves esto? Incluso Swan, en el caso de Swan va más allá, también escarba más, ¿no? Escarba a ver si realmente quiero ser lo que soy. Quiero ser programador, ¿sabes? Él ha tenido varios casos en los que se ha encontrado con personas que de repente han rotado completamente su vida o su modelo de negocio porque no estaban haciendo lo que querían hacer. Yeah. Entonces, bueno, pues empiezas por ahí y te empiezas a plantear muchas cosas. Y entonces el convencerte que lo que estás haciendo te gusta te ayuda también a tener un poquito más de energía y un poquito más de fuerza, ¿no? Como a defenderlo. Es un trabajo solitario este del freelance. Entonces, bueno, pues tampoco necesitas que nadie te dé palmaditas en la espalda porque eso suele ser como muy hipócrita en las empresas, ¿no? Pero que alguien te diga, oye, pues vas bien, o oye, mira, a ver si cambias esto, o Sí. inténtalo de esta forma, o intenta esto a ver qué pasa. Bueno, pues a mí si me encaja, lo puedo intentar. Es muy interesante las mentorías, sí que es verdad que hay como un auge en LinkedIn de personas que hacen mentorías, por lo menos que yo estoy viendo. Yo he tenido mucha suerte, pero desde luego es algo que hay que tener en cuenta y hay que planteárselo de vez en cuando eh, para dar un giro, ¿no? O para ver, o para verte desde fuera. Bueno, decir que no está patrocinado por Swan, si alguien lo cree. No. No está. Pero bueno, que si lo negociamos con él, a lo mejor tenemos suerte. Bueno, hay que hablar con él. Se lo mandamos antes en bruto de lo bien que hablamos de él y a ver si que mandan por lo menos unos percebes o Sí. algo, no sé. No, buah, es fantástico. No, es un poco del tema de las mentorías, ¿vale? Que yo antes no tenía ningún tipo de creencia y consideraba que no me podían ayudar en nada. He tenido la suerte de topar con Swan, que funciona, hemos encajado muy bien. Eh, Me imagino que también tendrá gente a lo mejor con la que no encaje tan bien, o como te pasa con los clientes, o te pasa con las personas, ¿sabes? Directamente. Pero, vamos, yo he entendido muy bien lo que me quería decir, aunque, bueno, dice que soy muy rebelde y que al final hago un poco lo que quiero, pero, bueno, voy cediendo. Vale, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas rápidas, que después nunca son rápidas porque os gusta explayaros más y yo encantadísimo, ¿vale? Vale. Entonces, la primera es, ¿cuál es el coste mensual de mantener un proyecto como el tuyo? Coste mensual, pues, bueno, pues al final habría que sumar la financiación del portátil, las herramientas que uso, eh, pero no es mucho menos que pagar un alquiler de una oficina o tener contratado a alguien. Es un coste mensual bastante asumible, ¿vale? Porque tú estás full remote, ¿no? Que eso no te lo pregunté, es decir, tú trabajas en remoto. Sí, Sí. 100%, sí. Sí, bueno, sí que tengo algunos clientes que están aquí en Madrid. Yo trabajo desde Madrid, a lo mejor voy algunas veces a A sus verlo, sí. oficinas y tal, o trabajo allí alguna jornada, pero vamos, en general es 100% remoto, sí. Vale. ¿Qué proyecto ajeno admiras más?
proyecto ajeno. Hay muchos proyectos chulos. Ahora está muy guay estos, ahora no sé cómo se llaman, estos de las camisetas que han contratado a Belén Esteban y a no sé qué para la nueva colección de ropa de mujer. ¿Sabes de quién te hablo? Tienen una marca de camisetas que han empezado y tienen un podcast, tienen Nude Project. Nude Project. Nude Project. Tenían una tienda pequeñita en Fuencarral que yo creo que abrieron tipo para testear y ahora acaban de abrir otra gigante y están en todas partes. Bueno, son muy jóvenes, tienen muy buenas ideas, tienen muchos vídeos en YouTube de la forma en la que trabajan además, que está muy bien. Pues creo que es un proyecto que tiene mucha sinceridad, ¿no? Que tiene mucha frescura y que cada uno puede aportar lo que quiere y que funciona muy bien. Así como proyecto personal. Como empresa, Product Hackers creo que está trabajando también bastante bien desde hace muchísimos años. Y me gusta mucho cómo trabajan. He tenido la posibilidad de trabajar varias veces con ellos en diferentes proyectos. Y la verdad que es una maravilla el compromiso que tiene o que yo me he encontrado que tienen trabajando. Vale. ¿Y una persona que te inspire? ¿En qué ámbito? ¿Profesionalmente o en general? En general. Eso es complicado. Complicado. No tiene que ser famoso, ¿eh? Ya. No, yo soy como muy fantasioso, ¿vale? Entonces a mí me inspira, la verdad que me inspira cualquier persona que me transmita algo. Es que no tiene por qué ser, a lo mejor veo una película y tiene un papel súper guay o veo un programa en el que cuentan historias y de repente una superación personal o, ¿sabes? Me inspira mucho la gente feliz, la verdad, que encuentra la felicidad el mayor tiempo en su vida. Es como aspiracional, ¿no? Me gustaría llegar a ese punto. Y me inspira la gente que es feliz, sí. Yo creo que el éxito en esta vida se mide por el tiempo en el que eres feliz durante la vida, ¿sabes? Ya sea que te pasen cosas buenas o malas. Al final de las malas se sacas siempre un aprendizaje, mayor o menor. Pero bueno, hay que saber ser feliz. Y esa gente me inspira mucho. Genial. ¿Cuántas horas duermes de media? 7, 8, debería dormir más. Bueno, está bien. Sí, soy muy dormilón, como buen asturiano. Soy como un oso, ¿sabes? Me gusta hibernar. Entonces, eso. ¿Te has arrepentido alguna vez de no volver a la cuenta ajena? De seguir No, estos 10 años, ¿no? no, ¿No te no, ha pasado no. ni por la cabeza en plan, voy a buscar un curro? No, no. De hecho, cuando empecé tuve una oferta de trabajo muy guay. Me costó mucho decidirme porque era como estabilidad, dinero, tranquilidad. Pero la dejé y la verdad que la dejé pasar y no me he arrepentido de continuar. No tengo miedo si tengo que volver, ¿vale? A trabajar para una empresa, aunque con todo lo que he hablado de los beneficios de freelance y del horror de trabajar en empresa, no creo que nadie más me contrate, nunca más, si alguien revisa mis historiales, pero, pero no tengo miedo de volver a trabajar para una empresa. Vamos, es que yo creo que lo importante es no tener miedo, ¿sabes? No tener miedo, que, que no te metan el miedo en el cuerpo y trabajar y disfrutar de lo que haces. Entonces, bueno, pues si tienes que ponerte otra vez en una empresa, pues te pones. No, no pasa nada. Pero no, como decir, venga, me voy a buscar un trabajo que estoy harto. ¿Qué va? Si es que yo me lo paso pipa trabajando. Ese es un problema también para mí. Bueno, una virtud para los... Una ventaja para mis clientes, sí. ¿Consideras más que el éxito depende del esfuerzo o de la suerte? De las dos cosas. Yo creo que eso de estar en el momento adecuado, en
el momento adecuado, en el sitio concreto, en el sitio adecuado. Y trabajando. Sí, trabajando. Lo que pasa es que luego siempre te queda la duda, ¿no? Y si hubiese ido, y si no hubiese ido, y si hubiese hecho. Por eso creo que lo mejor es dejarse un poco llevar. Creo que dejarse llevar, no tener miedo, tener empatía e intentar ser feliz son claves para que todo fluya un poco bien, ¿vale? Y te lo digo con conocimiento de circunstancias de mierda, de verdad que he tenido que vivir y que he tenido que superar, pero al final creo que es muy importante la actitud. Que eso no sé si es suerte o es... No sé en dónde se encaja la actitud, pero creo que la actitud es lo más importante. Y eso que soy... No me gustan nada las tazas de actitud, ¿eh? Ni las camisetas de actitud, ni... Un gran día lo puedes conseguir todo, ¿no? Porque no lo vas a conseguir todo. Yo hubiera querido ser astronauta, ¿sabes? Lo bueno es cuando me di cuenta de que no podía ser, porque evité la frustración. ¿Cómo voy a ser astronauta? ¿Sabes? Luego dije, bueno, pues piloto de avión. Dije, no, hombre, no, pero ¿dónde vas? ¿Cómo vas a ser piloto de avión? Pues al final vas limitando las cosas, vas... Y te vas posicionando. Tampoco hay que ser súper optimista, eso es muy malo. Bueno, pero hay que tener ilusión y ambición, si no. Vale, que igual ser astronauta es una ambición muy grande, ¿no? Pero. Claro, ilusión sí, ilusión hay que tenerla siempre. Ambición, bueno, según lo que ambiciones, claro. Yo Claro, ambiciono obviamente. Me ser feliz refiero. Tú a lo con mi mejor trabajo. ambicionas poder dormir 10 horas al día. ¿Sabes? Me refiero. Ya, jo, pues es que, Es que vemos siempre la ambición como algo malo, ¿no? Como en plan, que sí, quiere conseguir. Y a lo mejor lo que ambicionas es un churrasco el domingo. claro, fíjate, Tranquilo, en casa, yo ambiciono con el sonido de los pajaritos que todos de seamos fondo. felices en mi entorno, ya sean mis clientes, la gente con la que convivo, la gente con la que comparto tiempo, ¿sabes? Eso es un poco... Entonces, bueno, pues eso, sí, no, yo ambiciones, pues por ahí van las cosas. No vamos a entrar Nos más. está, nos está quedando un podcast muy. Es que es muy importante esas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Hace poco estuve con más gente compartiendo un espacio también un poco motivacional y tal, y había un momento que era, venga, tenéis que escribir en un papel qué es lo que esperáis del próximo año. Bueno, pues había mucha gente que ponía, pues, no sé, 100.000 euros, no sé qué, no sé cuántos clientes, no sé cuánto. Pues yo escribí mi papel, salí, mi papel ponía ser feliz, ¿sabes? Es que no... Y salud. Sí, claro. Yo lo hablaba el otro día, con mi pareja y decía, joder, obviamente cosas malas te van a ir pasando siempre, pero yo que aunque no me da una enfermedad jodida, ¿sabes? De estas que se Sí, sí, acabó, ¿sabes? Es decir, que se acaba en un momento la película, ¿sabes? Es decir, lo resto es ir jugando, ¿no? Ir jugándotela. sí, sí. Unas veces saldrá mejor, unas veces saldrá peor. Unas veces sentirás que vas por el buen camino y otras veces dirás, tengo que virar rápido que vamos camino al precipicio. Pero eso, mientras no te venga una hostia de estas de... En 6 meses se acabó la película. Eso es, ahí está el tema. Por eso, Y que muchas veces hay gente que se obsesiona con, por ejemplo, en un mundo startup, ¿no? Se obsesiona con el éxito. El éxito en 5 años, en 6 años, en 10 años. Y se olvidan disfrutar del camino, ¿no? Y mucha gente llega al éxito y dice, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Es decir, ¿qué hacemos ahora? Sí, tengo X millones de euros en el banco, pero esto ya no está bien, o la patata no está bien, o ¿qué haces sí, ahí? sí, ¿Sabes? totalmente. Yo veo muchos casos en LinkedIn de gente que lo publica además, ¿no? En plan de trabajo, pues no tengo vida, solamente no sé qué, tengo una startup que factura no sé cuánto. Yo me debato entre la admiración y el rechazo en ese tipo de perfiles, ¿sabes? No tengo una posición definida, tendría que conocer bien el caso, pero no me produce admiración 100%. Porque no sé muy bien lo que se está dejando en el camino. Como bien dices, Claro, creo que hay que tener un balance, ¿no? Y claro. al final, pues eso,
tener controlada tu ambición te lleva a no tener también ansiedad, te lleva a ser un poco más feliz, que soy un pesado, y te lleva a estar más tranquilo y poder fluir. Eh, yo creo que lo que más he aprendido con mi carrera profesional es a fluir. Es que es muy Genial. importante, porque ahora que se habla tanto de los éxitos y poco de los fracasos, bueno, que también hay gente que habla de fracasos, siempre la gente habla de los fracasos cuando es para decir, te fracasé, pero mira, ahora lo estoy petando. Eh, pero ahora que se habla tanto de números y de cosas, nos estamos olvidando de por lo que estamos realmente trabajando. Estamos trabajando para poder vivir, eh, ¿sabes? Entonces yo ahora mismo estoy como muy en contra de la frase esta de es que no me da la vida, no tengo tiempo para nada, no. Y estoy intentando no decirla casi nunca. Estoy intentando tener tiempo y que me dé la vida, ¿sabes? Y si Total. alguien me contacta, es que mira, no podía porque estaba súper liado, intentar quitar esas frases, porque no, porque creo que hay que organizarse y creo que hay que aprender a trabajar para vivir. Pero bueno, es mi punto de vista, ¿vale? Y son mis ambiciones. Respeto a la gente que no le da la vida. Pero bueno, una horita aquí charlando siempre se puede sacar, ¿eh? Hombre, y dos, podemos estar toda la tarde, ¿eh? Y quedamos para Por una eso cerveza. digo, no, pero es que a veces, es decir, ya vistes cómo suelo entrar para venir al podcast, es decir, mensaje por LinkedIn y hay gente como tú que es en plan sí al momento y hay gente que es en plan estoy muy ocupado, no puedo, ¿sabes? Bueno. Claro, hombre, a ti y a mí nos costó un poquillo encajarnos ahí porque tuvimos Sí, diferentes bueno, circunstancias, pero bueno, al final la predisposición estaba siempre sobre la mesa. tampoco costó tanto, ¿eh? Que no hace tanto que entrevisté a Swan y ya estamos entrevistándote a ti, ¿sabes? Es decir, Y ya están aquí los seguidores. exacto. Jaime, última. Dígame, ¿A quién recomendarías como invitado al podcast? ¿a quién recomendaría como invitado del podcast? Mm, Jolín, la verdad que es que hay muchos perfiles que son muy interesantes. ¿Sabes? Estoy pensando así como alguien que pero es que creo que todas las personas destacan por alguna cosa o tienen una historia que contar, por lo menos muchas de las que estoy yo en contacto ahora. Es verdad que aunque tengas un contacto más pequeño, si el contacto te enriquece, si tienes un círculo más pequeño, si el círculo te enriquece, está muy bien, ¿sabes? Porque no dejas de aprender de esas personas. Mira, no sé si has hablado con Jorge Bosch, que es máquina, también es amigo de Swan, tienen el podcast este de cosas de freelance y sí que tiene una metodología de gestión del tiempo que es súper curiosa, eh, un poco llevada al extremo, según mi punto de vista. Yo sería incapaz, pero a él le funciona muy bien y defiende muy bien la organización del tiempo y sabe muy bien cómo organizarse y cómo ayudar a los demás a organizarse. Es un perfil que enriquece bastante. Mira. También, por ejemplo, hay una chica que se llama Esther, con la que estoy hablando ahora mucho últimamente, que es copy precisamente, que sí que tiene como hay como un alert con la inteligencia artificial y está intentando defender su trabajo muy bien. Te digo ahora cómo se llama. Nada, me lo pasas después, no te preocupes. Vale, Esther Pina. Justo Se llama me estabas diciendo, lo estaba buscando en LinkedIn. Esther Pina. Estoy trabajando ahí como en un proyecto con ella. La conocí también a través de Swam y sí que y me parece que tiene una forma de comunicarse y de ayudar a los clientes que me parece muy interesante, precisamente hablando del tema de los copies y de los creadores de contenido, ¿no? Que es algo que la IA ha intentado pisar, pero que creo que no está ni... Hay alguna gente que tiene una calidad que aportar muy grande, que no es Sí, reemplazable. con lo que están penalizando ahora los algoritmos, esta gente aún se va a hacer más de oro, me refiero. Es decir, si ahora todos escriben la misma mierda, ¿sabes? Es decir, que hay quien no le quita ni siquiera los iconitos que te genera ChatGPT, joder. Totalmente, totalmente. Si es que estamos cayendo en las cosas fáciles. Bueno, son fases, ¿no? Quizás la IA tenga ahora esta fase
Estamos en el momento de la curva de no sirve para todo. Solo queda empezar a bajarla. Pero yo creo que va a llegar a servir para más, ¿eh? Porque fíjate la revolución con las imágenes ahora hace poco. Vamos, yo me lo estoy pasando pipa generando imágenes. Que a veces no las necesito para nada, pero por saber cómo se generan y por tener conocimiento. Pero creo que va a seguir subiendo y bueno, al final vamos a echar de menos cuando yo me iba con mi libro de PHP en el metro leyendo PHP 5 para saber programar en Telefónica y pues esas cosas tienen mucho aquello. Ahora le dices a ChatGPT, quiero un algoritmo que me calcule las facturas en función de... Ostras, y ya te saca toda la programación por pantalla, es una maravilla. Pero ¿qué pasa en aquello? Eso es muy importante. Haberlo vivido. Tal cual. Jaime, por último, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, me podéis encontrar por LinkedIn, ando por ahí casi siempre, en jaime.digital, que es así, digital es la extensión. Ahí está mi página web y bueno, pues ahí hay un montón de formas de contactar para hacer reuniones, para valorar proyectos, para que sepas cómo trabajo, sobre todo, que creo que es muy importante. Siempre que me contacta un cliente y no ha pasado por mi página web, le digo, visita mi página web para que sepas cómo trabajo, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que no quiere una persona que trabaje como yo, quiere más un perfil consultor, ejecutor, ¿vale? Yo soy... a mí me gusta meterme en todo y me gusta conocer a mi cliente. Entonces, bueno, pues tengo una forma de trabajar que es la mía y que seguramente que mucha gente trabaja como yo y muy bien y eso, pero bueno, nos diferencia un poco, ¿no? Entonces, en mi página web he intentado plasmar un poquillo esa dinámica. Por ahí estoy. Genial. Pues... en el WhatsApp, en cualquier lado. Cualquier cosa que necesites, organizar unas vacaciones, cambiarte de piso, tú me escribes y yo te echo un cable. Si no, hay ningún problema. Genial. Pues nada, mil gracias por tu tiempo, Jaime. Muchas gracias también a los que han llegado hasta el final. La próxima semana, como cada lunes, un nuevo capítulo. Y nada, hasta luego. Encantado. Venga, adiós. Hasta luego.